El viento arrastra harina caliente contra una armadura agrietada y nadie sabe cuánto tiempo lleva ese cuerpo allí. La sangre ya no está fresca, el silencio tampoco es natural. Algo observa desde lejos, sin respirar, sin moverse, esperando a que el desierto termine su trabajo. Pero el desierto no, decide Hele. Una figura se incorpora con esfuerzo. Cada movimiento duele. El aire quema los pulmones y la luz del sol se como una condena directa sobre la piel expuesta. No hay ciudades, no hay caminos, solo extensiones de roca, hueso seco y restos oxidados que alguna vez fueron máquinas. Este lugar no perdona errores y castiga incluso a los que no los cometen. Él camina, no porque tenga esperanza, sino porque detener sería aceptar algo peor. Sus botas se hunden en arena harina mezclada con fragmentos metálicos. Viejas torretas caídas sobresalen como esqueletos, y a lo lejos se escuchan golpes sordos, rítmicos, como si algo enorme se moviera, bajo tierra. El sonido no se repite, eso es lo que más inquieta. Este mundo se llama Badlands, aunque nadie recuerda quién lo nombra. Es un planeta usado como vertedero de guerras ajenas, un lugar donde especies poderosas abandonan lo que ya no necesitan. Armas rotas, criaturas falidas, prisioneros olvidados. Aquí no hay rescats, solo pruebas. Ella no llegó por accidente. Su nave cayó días atrás, envuelta en fuego verde, perseguida por algo que no aparecía en los sensores. El impacto la lanzó contra la arena y destrozó todo menos lo esencial. Desde entonces siente la presencia, no siempre visible, no siempre cercana, pero constante, como una presión en el pecho que no se va ni cuando duerme. Se detiene junto a un cañón seco y baja la cabeza para escuchar. El viento cambia, los sonidos también, un clic metálico, luego otro, no son ecos. Son pasos medidos, calculados. Alguien o algo aprende su ritmo. Recuerda las historias. Cazadores que no buscan sobrevivir, sino demostrar algo. Criaturas que viajan mundos solo para enfrentarse a presas dignas. Aquí, en Badlands, esas historias no son advertencias. Son antecedentes. Aprieta el arma improvisada entre las manos. No es suficiente. Nunca lo es. Pero rendirse no está en su naturaleza. Si este planeta es un campo de pruebas, entonces él también lo será. No como víctima, como desafío. El calor aumenta, el cielo vibra. Y en algún punto, más allá de las colinas de yeso y metal, algo activa su máscara y filla un objetivo que ella no comprende. El juego acaba de empezar, el primer disparo no viene del cielo, viene del silencio. Un estallido se corrompe, el aire de su izquierda y la roca explota, en fragmentos afilados. Él se lanza al suelo sin pensar. La arena entra en la boca, en los hoyos, en cada herida abierta. El corazón golpea fuerte, desordenado. No vio nada. Pero el ataque fue una advertencia clara. Ya no está sola. Se arrastra hasta el borde de cañón y cae dentro, rodando entre piedras calientes. El golpe le roba al aire. Se queda quieta. Escucha. Arriba, algo se mueve con calma insultante, como si no tuviera prisa. Como si supiera que el tiempo llega a su favor. Recuerda el informe que Nari quiso leer completo. Badlands no es solo un vertedero, es un coto de caza. Aquí trae empresas problemáticas, rebeldes, supervivientes difíciles de quebrar. Lo sueltan. Luego observan que, si mueren rápido, no valen nada. Si desisten, se convierten en entretenimiento. Un zumbido grave atraviesa el cañón. No es natural, vibra en los huesos. Él aprieta los dientes y avanza gatas, buscando sombra, buscando cobertura. Encuentra restos de una vieja instalación minera, tubos oxidados, paneles abiertos. El lugar huele a metal viejo y al lagar más, algo reciente. Dentro hay marcas en las paredes, cortes profundos. Precisión quirúrgica. No son de armas humanas. Tampoco son improvisadas. Esto fue un entrenamiento o un ensayo. Se incorpora despacio y revisa lo que queda de su equipo. Munición limitada. Un detector de calor dañado. Una joya corta, más simbólica que útil. Y una grabación parcial que se activó sola durante la caída. La reproduce. Solo hay interferencia y una frase incompleta, repetida varias veces, como un eco atrapado. No corras. Aprende. Un ruido metálico resuena detrás. Él gira y dispara. Nada. El disparo se pierde en la oscuridad del túnel. Luego, una risa baja, distorsionada, casi curiosa, no es burla, es evaluación. El cazador se deja ver por un segundo. Alto. Cubierto de placas irregulares marcadas por combates antiguos, la máscara refleja el entorno con un brillo frío. No ataca. Inclina la cabeza, como si reconociera algo en ella. Luego desaparece, fundiéndose con el entorno de una forma que no debería ser posible. Eso es lo peor, no quiere matarla aún. Él sale de la instalación a la noche quiere. El cielo se tiñe de rojo oscuro y las temperaturas vayan rápido. Sabe que la noche traerá nuevas criaturas y que el cazador se cuidará allí, cerrando el círculo poco a poco. Cada paso que da ahora tiene peso. Cada decisión será observada mientras avanza hacia una zona de formaciones rocosas. Entiende la verdadera injusticia de Badlands. Aquí no importa quién eres, solo cuánto duras.
y alguien, en algún lugar, ya está apostando por cuánto tiempo más segura con vida. La noche que como una trampa. El frío muerde sin aviso y convierte cada respiración en un dolor seco. Él avanza entre formaciones rocosas que parecen taladas a propósito, demasiado regulares para ser naturales. Sabe que no es coincidencia. En Badlands nada lo es. Algo se mueve entre las sombras, no ataca. Nunca lo hace cuando él lo espera. Eso la obliga a seguir, a gastar energía, a cometer errores pequeños que se acumulan. Tropieza, se levanta. Camina más lento. El cansancio empieza a pesar más que el miedo. Encuentra refugio en una grieta estrecha. Apenas cabe. Se sienta con la espalda contra la piedra. Cierra los ojos solo un segundo. El silencio es espeso, incómodo. Demasiado limpio. Entonces lo siente. Una vibración leve en el suelo, muy cerca. Abre los ojos justo cuando una red energética cruza la entrada de la grieta. Fala por centímetros. La rueda hacia un costado y la red se clava en la roca, chisporroteando. El cazador aparece al frente y sin ocultarse de lo del do. Esto no es una cacería caótica. Eso no es una cacería. Él acuere. Sale de la grieta y se interna en un laberinto de pilares naturales. Dispara una vez, luego otra. Nada impacta. Él se mueve distinto ahora, anticipando cada giro, cada pausa, como si ya hubiera visto esta huida antes, como si otros hubieran falado igual. El terreno cambia de pronto, el suelo cede y ambos caen a una cámara subterránea iluminada por cristales opacos. Restos de cuerpos y armaduras cubren el lugar. No todos son humanos, algunos parecen haber sido cazadores también. Eso no estaba en las historias. Él se incorpora primero y ataca con la joya. Logra cortar una manguera expuesta, sale vapor caliente. El cazador retrocede un paso, solo uno. Luego responde con un golpe que la lanza contra la pared. El impacto la deja sin arre. Todo da vueltas. En el suelo, apenas consciente, ve algo grabado en una placa vieja. Símbolos, marcas de conteo, nombres tachados. Badlands no es solo un coto, es un filtro. Los que sobreviven pasan a otra cosa. Los que falan quedan aquí como advertencia. El cazador se acerca, la observa desde arriba, podría matarla. No lo hace. Activa un dispositivo y el lugar empieza a colapsar. Rocas caen, polvo, oscuridad. Él se retira dejándola con segundos para reaccionar. Él se arrastra, tose, encuentra una salida estrecha y se lanza justo cuando la cámara se derrumba. Sale a la superficie cubierta de polvo y sangre. Viva, por ahora, se queda de rodillas, temblando, no de miedo, de rabia. Entiende al fin que no está siendo probada al azar. Alguien quiere ver hasta dónde puede llegar. Y si sigue huyendo, solo confirmará el papel que le asignaron. A lo lejos, en lo alto de una formación rocosa, una silueta la observa inmóvil. La máscara brilla un segundo bajo la luna, luego desaparece. La cacería continúa, pero algo ha cambiado. Ahora, ella también está aprendiendo. El amanecer no trae alivio, solo revela daños que la oscuridad ocultaba. Ella camina con dificultad, apoyándose en un trozo de metal doblado, que usa como bastón improvisado. Cada paso deja una juela, irregular sobre la arena fría. El cuerpo duele, pero la mente está despierta de una forma nueva, más clara, más peligrosa. Llega a una planicie cubierta de restos electrónicos, sensores rotos, drones perdidos a la mitad. Aquí hubo vigilancia constante alguna vez. Se agacha y revisa un módulo inactivo. Lo golpea 2 veces, el panel parpadea y proyecta fragmentos de datos, coordenadas, rutas de caza y algo más. Protocolos de evaluación. Badlands no observa al azar, mide, registra, clasifica. Mientras analiza los datos, escucha un sonido distinto. No es el cazador, son voces, humanas, sigilosas. Se mueve despacio y descubre un campamento oculto entre plaga de roca. 3 supervivientes, exhaustos, armados con restos. Viven al margen de la cacería, robando minutos a la muerte. No confían en ella. Nadie confía aquí, pero cuando menciona al cazador, todos vayan la mirada. Uno de ellos, un hombre mayor con un implante quemado, explica lo que aprendieron tarde. Algunos cazadores no vienen a ganar, vienen a elegir. Si una presa demuestra adaptación, agresión controlada, inteligencia, puede ser marcada, no para morir, para algo peor. Le muestran una marca grabada en piedra, el símbolo que él vio abajo. No era un conteo, era un cane de selección. Permanecen juntos unas horas, comen poco, hablan menos. Por primera vez, desde la caída, él siente algo parecido a calma. No seguridad, calma. Aprende rutas, trampas improvisadas, zonas donde camuflaje fala por segundos. Pequeñas ventajas, suficientes para cambiar probabilidades. El ataque llega sin ruido. Un disparo de energía, atraviesa campamento, uno cae, no grita. Él reacciona, antes de pensar, grita órdenes. Corre. Dispara a sensores invisibles. El aire se distorsiona y el cazador aparece, sorprendido solo un instante. Esta vez, él no huye. Activa una trampa térmica robada del módulo. El campo de camuflaje fala. Chispas. El cazador retrocede. Él avanza, no gana, pero resiste. Y eso basta.
Él se retira dejando atrás un dispositivo dañado que sigue emitiendo pulsos débiles. Cuando todo termina, el campamento está destruido, los supervivientes que quedan se dispersan. Nadie se despide. Aquí sobrevivir juntos es temporal por naturaleza. Él recoge el dispositivo, lo observa, comprende algo esencial. No puede escapar de balance, pero puede cambiar el tipo de presa que es. Puede obligar al cazador a adaptarse también. Mientras el sol sube, ajusta el arma, se limpia la sangre seca del rostro y marca un nuevo rumbo. Ya no avanza ciegas. Ahora baja hacia el corazón del terreno de caza, donde los cazadores creen tener control. Y en algún punto, muy lejos, alguien observa los datos cambiar por primera vez. El territorio central de Badlands no se anuncia, se siente. El aire es más pesado, cargado de estática, y cada sonido parece llegar con retraso, como si el planeta mismo estuviera observando. Él avanza entre estructuras semienterradas que alguna vez fueron torres de control. Ahora son jaulas abiertas, retorcidas, cubiertas de marcas de combate. El dispositivo robado le contra su pecho con pulsos irregulares. No entiende del todo su función, pero sí su efecto. Cada vez que lo activa, algo en el entorno responde. Sensores se encienden. Sistemas antiguos despiertan. Y en algún lugar, el cazador lo nota. El ataque no tarda. Esta vez no hay advertencia. Una descarga la lanza contra el suelo. Rueda. Se levanta. Dispara a ciegas. El cazador cae de lo alto de una estructura, bloqueando el disparo con el antebrazo. El impacto resuena como metal contra piedra. Se mueven rápido, demasiado cerca. Él lanza una granada improvisada. Explota en luz y ruido, no en daño. Lo suficiente para desorientar. Aprovecha el segundo y corre hacia un pasillo estrecho. El cazador la sigue. Siempre la sigue, pero ahora comete un error mínimo. Pisa donde no debe. La trampa se activa. Placas magnéticas se cierran y lo inmovilizan por un instante. Solo uno. Él no lo desperdicia. Dispara dirijo al casco. El impacto no lo rompe, pero lo agrieta. Por primera vez, escucha un gruñido real. Dolore, auténtico. La respuesta es brutal. Él se libera y la golpea, con fuerza medida, calculada para no matarla. La arrolla contra una pared, se acerca lento, dominante. Él apenas puede moverse. El dispositivo cae de su mano y se activa solo, emitiendo una señal sostenida que atraviesa el complejo. El cazador se detiene, mira el aparato, luego al ala. Algo cambia en su postura, no es ira. Es evaluación renovada. Él entiende el precio de ese momento. Ha cruzado un umbral invisible. La señal atrae otros. Drones antiguos despiertan. Sistemas de vigilancia giran. El terreno ya no es neutral. El cazador retrocede, desapareciendo entre interferencias, pero deja claro el mensaje. Ahora no está sola en la cacería. Ahora es un factor que altera el juego. Él se queda tendida unos segundos, respirando con dificultad. Luego se incorpora. Cada músculo protesta. Aún así, sonríe apenas. No porque esté ganando, sino porque por primera vez el miedo no es unilateral. Recoge el dispositivo roto. Aún emite un pulso débil. Suficiente para atraer atención. Suficiente para forzar un final. Mira hacia las estructuras más profundas, donde el terreno cae en una grieta inmensa marcada con símbolos de selección. Ali termina la cacería improvisada. Ali empieza algo definitivo. Y él camina hacia ese lugar sabiendo que ya no será observada como presa común. La grieta central respira calor. No es metáfora. El aire sube desde el fondo como un pulso vivo, cargado de energía vieja lencia contenida. Él desciende con cuidado por plataformas rotas, usando cables expuestos y salientes irregulares. Cada sonido rebota y vuelve deformado. Aquí abajo, nada muere del todo, solo espera. El dispositivo apenas funciona, pero basta para encender símbolos a su paso. Marcas antiguas brillan en rojo tenue. Selección. Prueba final. Este no es un lugar de tránsito. Es un umbral. Lo entiende cuando encuentra restos organizados, no abandonados, armas alineadas, armaduras colgadas como trofeos, presas que llegaron hasta aquí y no salieron. El cazador la observa desde lo alto. No ataca. Nunca ataca cuando la decisión pesa más que la fuerza. Él siente su presencia como una presión constante entre los omóplatos. Avanza igual. No hay otra opción que avanzar. El primer golpe llega sin aviso. Un impacto directo al costado que la lanza contra el suelo. El aire se va. El dolor es blanco. Se levanta media ciruada justo cuando una cuchilla atraviesa el espacio donde estaba su cabeza. Responde con todo lo que tiene. Dispara, grita, fala. Él es más rápido. Siempre lo fue. La pelea cercana. Brutal, sin coreografía. Él logra clavar la joya en una tartulación. Él ruge y la arrolla contra una coleza quiebra. Todo tiembla. El teco suelta fragmentos incandescentes. El lugar no soporta más pruebas. En la cae de rodillas, la visión se estrecha. Recuerda a los supervivientes, al campamento, a los que no llegaron hasta aquí. La injusticia no se disuelve, se concentra y se convierte en algo sólido.
Activa el dispositivo por última vez, no como distracción, como desafío. La señal se amplifica y despierta todo el complejo. Puertas heladas se quieran. Plataformas se elevan. El entorno se vuelve un campo definido. Sin huida posible. El cazador se detiene. Lentamente retira la máscara dañada. Su rostro no es monstruo ni mito. Es veterano. Marcado. Cansado. Esto no es solo caza. Es legado. Él la entiende el error. No la quieren muerta. La quieren probada hasta el límite. Para ofrecerle algo que no pidió. Nia con la cabeza se levanta temblando. Apenas en pie. Amasí, firme. El cazador activa su arma final. El sonido es distinto, grave, terminal. Él ajusta su postura, recoge el arma rota del suelo y se prepara. No para ganar. Para decidir cómo termina esto. El suelo se abre detrás de ellos, revelando el núcleo ardiente de complejo. El punto sin retorno. La señal alcanza su máximo. Ambos dan un paso adelante. El núcleo ruge como un sol herido. Columnas de energía suben y bajan en ciclos violentos, iluminando el espacio con destellos irregulares. El calor es insoportable, cada respiración ecuema. Él avanza primero, arrastrando la arma rota, con el cuerpo al límite y la mente extrañamente clara. Ya no hay miedo que administrar, solo intención. El cazador activa su arma y dispara. El rayo pasa rozando, de Deep Metal parte una plataforma. El acore salta, mal, se levanta igual. El combate se vuelve caótico, envuelto en vapor y luz, golpes cortos, palos mínimos, cada error cuesta sangre, cada acierto, segundos. Él logra llegar al borde del núcleo, mira abajo, no hay fondo visible, solo energía cruda, devorándolo todo. El cazador se aproxima despacio, sin prisa, como si este fuera el resultado esperado desde el principio. Habla por primera vez. Su voz es grave, cansada. No ofrece gloria, ofrece pertenencia. Sobrevivir para cazar. Dejar de huir para decidir quién merece seguir. Él la escucha. Y entiende. Por eso la respuesta es simple. Niega otra vez. Activa el último resto del FOI. Lo lanza al núcleo. La señal se distorsiona y se vuelve inestable. Alarmas antiguas gritan. El complejo empieza a colapsar desde dentro. El cazador reacciona tarde. Intenta detenerla. Él lo enfrenta de frente por última vez. No gana por fuerza, gana por decisión. Se lanza contra Liam Boscan. En el último segundo, él se aferra a un saliente. Él no. La energía lo envuelve, lo borra, sin ceremonia, sin legado. Él acuerda colgando, gritando sin sonido. Luego cae hacia una plataforma inferior huida hasta quedar inmóvil. El núcleo se apaga con una explosión contenida. El complejo muere. Badlands guarda silencio por primera vez. Horas después, él despierta bajo un cielo gris. El viento vuelve a ser solo viento. No hay ascensores activos, no hay pulsos. El juego terminó. Se pone picota y camina. Cada paso duele. Cada paso importa. No sabe si saldrá de planeta. Tal vez no. Pero ya no es presa. Tampoco cazadora. Es algo que Badlands no pudo clasificar. A lo lejos, el desierto se extiende tranquilo. Él sigue caminando. El regreso de Predator nunca ha sido tímido, pero Predator. Badlands se anuncia desde un lugar distinto, más silencioso, más calculado. Y eso tiene todo que ver con la figura que está detrás de la cámara. Dan Trachtenberg es un director que grite su autoría, la de ella filtrar. Lo hizo con 10 Cloverfield Lane, una película que convirtió el encierro intención pura, y lo confirmó con Prey, donde entendió algo que la saga había olvidado durante décadas. El cazador funciona mejor cuando el mundo alrededor despida verdad. Badlands nace exactamente de esa convicción. No como un reinicio desesperado, sino como una expansión natural de una visión que ella demostró saber escuchar al mito. Trachtenberg lega a este proyecto con una credencial poco común en franquicias longevas, credibilidad ganada con riesgo. Prey no solo fue bien recibida, reconfiguró la conversación alrededor de Predator. Dejó de ser una marca gastada para volver a sentirse primitiva, peligrosa, casi íntima. El estudio lo entendió rápido, en lugar de corregirlo o incorporarlo, le entregó más espacio creativo. Badlands no existe a pesar de Prey, existe gracias a ella. Y eso cambia todo. Aquí no hay la urgencia de arreglar una saga, sino el deseo de profundizarla desde otra gafía emocional y visual. El título ya marca una intención clara. Badlands no remite solo a un lugar físico, sino hay un estado moral, tierras áridas, espacios donde la ley se diluye y la supervivencia se vuelve instinto. Para Trachtenberg vuelve instinto. Para Trachtenberg son dramaturgia. En 10 Cloverfield Lane, el búnker era una prisión psicológica. En Prey, la naturaleza era un campo de prueba espiritual. Aquí, las tierras baldías prometen algo distinto, un paisaje donde el cazador y la presa se reflejan. No es casualidad. El director siempre ha estado fascinado por la idea de confrontación asimétrica, donde el poder no se mide solo en fuerza, sino en inteligencia, adaptación y paciencia.
Hay también una decisión estratégica que define el ADN del proyecto desde su génesis. Badlands no busca competir con el legado de Arnold Schwarzenegger ni recrear la iconografía militar de los 80. Trachtenberg no idolatra esa era, la entiende, la respeta y luego se mueve en otra dirección. Su Predator no es testosterona desbordada, es amenaza silenciosa. Es esperar. Observará. Golpear cuando duele más. Esa filosofía creativa atraviesa cada declaración previa al rodaje y se siente como una continuación lógica de una sensibilidad contemporánea que privilegia atmósfera sobre estridencia. El respaldo del estudio también habla de una confianza inusual, 20th Century. Studios no está tratando este proyecto como un simple producto de catálogo. La decisión de elevar Badlands a salas después de que Prey fuera un éxito en streaming revela una lectura clara del momento. Esta visión merece pantalla grande, no por nostalgia, sino por escala sensorial. Trachtenberg piensa en términos de espacio, silencio y textura visual. Su cine necesita que el espectador se sienta pequeño frente al entorno, y ahí eso se logra mejor cuando la imagen te envuelve, no cuando te acompaña desde el sofá. Otro elemento clave en la génesis del film es su colaboración constante con equipos que priorizan lo práctico. Trachtenberg ha sido explícito en su preferencia por efectos físicos, locaciones de edición cuidadosa, del CGI solo cuando es inevitable. No es una postura romántica, es narrativa. Un Predator funciona cuando parece estar allí, cuando el polvo se levanta bajo sus pies y la luz rebota de forma imperfecta en su armadura. Esa obsesión por lo tangible no nace en Badlands, viene cocinándose desde sus primeros trabajos y aquí encuentra el terreno ideal para expandirse. La elección de una protagonista femenina, en continuidad con Prey, aunque desde un contexto completamente distinto. Refuerza otra constante en la visión del director, personajes definidos por competencia, no por arquetipo. Trachtenberg no filma heroínas, como concepto, filma personas enfrentadas a sistemas hostiles. El cazador alienígena no discrimina, la película tampoco. Lo que importa es quien aprende más rápido, quien observa mejor, quien entiende las reglas ocultas del entorno antes de que sea demasiado tarde. Esa mirada descuajada de clichés es parte esencial de su identidad autoral. También hay una lectura más amplia en juego. Badlands llega en un momento donde las franquicias oscilan entre la sobreexplicación y la nostalgia reciclada. Trachtenberg se posiciona en una tercera vía, minimalismo narrativo con profundidad temática. No llenar cada juego de lore, sino sugerir. No explicar cada tecnología, sino mostrar sus consecuencias. Esa filosofía ya se sentida en Prey y todo indica que aquí se radicaliza. Menos discurso, más acción significativa, menos ruido, más tensión. Desde su concepción, Predator, Badlands se plantea como una película que confía en el espectador, confía en su paciencia, confía en su capacidad de leer imágenes, gestos y silencios. Esa confianza es, paradójicamente, lo que más riesgo implica en el cine comercial actual, pero Trachtenberg no parece interesado en jugar seguro, su carrera nunca lo ha estado. Cada proyecto suyo nace del mismo impulso, tomar un concepto familiar y desplazarlo lo suficiente como para que vuelva a sentirse peligroso. Y aquí está la verdadera razón de ser de Badlands, no revitalizar una marca, no lanzar una saga derivada, sino devolverle al predar algo que el tiempo les había erosionado, la sensación de amenaza auténtica. La idea de que este no es un monstruo para admirar, sino una presencia para temer. Todo comienza con la visión del director, con su negativa a repetir a fórmulas, con su decisión de filmar el silencio tanto como la violencia. Pero una visión, por poderosa que sea, necesita estructura para sostenerse. Necesita palabras antes de imágenes, ideas antes de acción. Y ahí ese es el siguiente territorio, a explorar cómo se construyó la historia, qué tipo de relato que hizo contar Badlands y por qué su guión es tan crucial como su atmósfera. Si la visión define el rumbo, el guión decide viaje. Y en Predator, Badlands, el trabajo de escritura no busca impresionar con giros grandilocuentes, ni con mitología recargada, sino filar en vía hasta que duela. El desarrollo de la historia parte de una premisa clara. El Predator funciona mejor cuando el relato se construye desde las escasez. Escasez de diálogos. Escasez de explicaciones. Escasez de certezas. El guion entiende que el miedo no nace de lo que se explica, sino de lo que se intuye, que es aparentemente simple. Es la que define todo el andamiaje narrativo de la película. A diferencia de otras entregas de la saga, aquí no hay obsesión por expandir el lore con exposiciones innecesarias. El proceso de escritura se enfocó en algo más primitivo, situaciones, personaje y consecuencia. La historia se levanta alrededor de un conflicto básico, supervivencia en territorio hostil y lo de ya evolucionar sin atallos. Esa austeridad narrativa no es casual. Trachtenberg y el equipo de guion entienden que cada línea de diálogo debe ganarse su lugar.
Cuando alguien habla en Badlands no es para explicar el mundo, sino para revelar carácter o tomar una decisión que tendrá costo. La estructura narrativa se apoya en un esqueleto clásico, casi invisible, y un planteamiento claro, un desarrollo progresivo del peligro y un tercer acto que no se siente como clímax artificial sino como consecuencia inevitable. Pero dentro de esa forma reconocible, el guion se permite jugar con el ritmo. Hay largos pasajes donde la acción no avanza de manera tradicional, pero la tensión sí. El tempo se estira, la espera se vuelve parte del relato. Es una escritura que confía en la paciencia del espectador y que utiliza el silencio como herramienta dramática, no como vacío. Uno de los aspectos más interesantes del desarrollo del guion es cómo redefine el punto de vista. Aunque el Predator sigue siendo una fuerza externa, casi mitológica, la historia se ancla firmemente en la experiencia humana. No desde la épica, sino desde la vulnerabilidad. El personaje central no está diseñado para ser un héroe predestinado, sino alguien que aprende a leer el entorno porque no tiene otra opción. Cada escena suma información práctica, cómo se mueve el peligro, qué errores se pagan caro, qué estrategias funcionan solo una vez. El guion convierte el aprendizaje en tensión. La evolución del libreto también pasó por una depuración consciente de tropos del género. No hay discursos grandilocuentes sobre el honor ni explicaciones detalladas sobre la tecnología alienígena, todo eso existe pero en segundo plano. Lo que importa es cómo esas reglas afectan decisiones inmediatas. El Predator no es una excusa para la acción, es una variable dentro de un sistema cerrado. Y el bueno se asegura de que cada vez que aparece, algo cambie de forma irreversible. No hay encuentros gratuitos, cada confrontación es de yacatriz. El diálogo cuando aparece está escrito con una economía casi brutal, frases cortas, observaciones prácticas, silencios incómodos. El güey entiende que, en un entorno hostil, la gente no habla como en una película tradicional. Habla para sobrevivir. Esa naturalidad controlada evita el tono artificioso que ha lastrado a muchas secuelas modernas. Aquí nadie verbaliza el tema de la película. El tema emerge solo, a través de elecciones difíciles y consecuencias visibles. Y eso lo hace más poderoso. Otro elemento clave del desarrollo narrativo es su relación con el espacio. El guion no trata los escenarios como fondos intercambiables, sino como agentes activos del conflicto. Las tierras baldías no solo aíslan, confunden, esconden, exponen. Cada secuencia está escrita pensando en cómo el entorno modifica la dinámica entre cazador y presa. El paisaje se convierte en una extensión del antagonista y al mismo tiempo en la única posible aliada del personaje principal. Esa dualidad está integrada desde la escritura, no añadida después en la puesta en escena. Durante las distintas etapas de desarrollo, el equipo por deducir subtramas en lugar de acumularlas. Es una decisión que va contra las franquicias pero que aquí resulta fundamental. Al eliminar distracciones narrativas, el guion mantiene un foco casi obsesivo en la experiencia central. No hay escenas de transiciones, que existan solo para conectar puntos. Cada momento empuja la historia hacia adelante o profundiza la comprensión del peligro. Esa limpieza estructural se siente en pantalla como tensión constante, nunca como prisa. La influencia de Prey es evidente, pero Badlands no se limita a replicar su fórmula. El guion aprende de sus aciertos y se permite ir un paso más allá en términos de ambigüedad moral. No todo está claramente alineado entre bien y mal. Hay decisiones cuestionables, estrategias desesperadas, momentos donde la supervivencia exige cruzar líneas incómodas. Esa complejidad no se subraya, se deja respirar. El espectador decide cómo juzgar a los personajes. El guion no dicta sentencia. Al final, el mayor logro del desarrollo de Predator, Badlands es su coherencia. No hay una escena que contradiga las reglas que la propia historia establece. No hay soluciones fáciles ni golpes de suerte que traicionen la lógica interna. Todo lo que ocurre se siente ganado, incluso cuando duele. Esa juantidad narrativa es rara en el cine de franquicia y habla de un proceso de escritura disciplinado, consciente de sus límites y de sus fortalezas. Porque antes de los actores, antes de los paisajes, antes incluso del Predator, Badlands existe como una idea escrita con precisión quirúrgica. Una historia que entiende que el verdadero terror no está en el monstruo, sino en lo que obliga a hacer para seguir con vida. Y para que esa historia funcione, alguien tenía que encarnarla. Elegir los rostros correctos, encontrar a quienes pudieran sostener el silencio, la tensión y el desgaste físico que el guion exige. Ahí es donde entra el casting. Y ahí es donde la película empieza a tomar cuerpo. El casting de Predator, Badlands no se siente como una lista de nombres atractivos colocados para cumplir cuotas comerciales. Se percibe, más bien, como una extensión directa del guion. Cada lección parece responder a una pregunta muy específica. ¿Quién puede sostener esta película cuando no hay diálogos que se escondan detrás del carisma fácil?
Porque aquí el carisma no sirve de mucho, sirve la presencia, el desgaste físico, la capacidad de comunicar miedo, cálculo y resistencia con el cuerpo antes que con la voz. La decisión más comentada y también la más reveladora es la elección de la protagonista. No se trata de una estrella construida desde el glamour, sino de una intérprete con una energía terrenal, casi áspera. Alguien que no parece invencible cuando entra en escena. Eso es crucial. Trachtenberg y el equipo de casting entendieron que para que el enfrentamiento funcione, el personaje humano no podía sentirse preparado para este mundo. Tenía que parecer algo arrollado a un territorio que no domina. Esa cualidad no se actúa fácilmente. Se siente o no se siente, desde el primer plano. El proceso de selección fue deliberadamente exhaustivo. No bastaba con audicionar escenas dramáticas convencionales. Los actores fueron evaluados en pruebas físicas, improvisaciones sin diálogo y situaciones diseñadas para medir reacciones más que interpretaciones. La pregunta no era puede lograr en cámara, sino puede pensar bajo presiones sin decir una palabra. Ese enfoque habla de una comprensión profunda del tipo de película que se estaba construyendo. Badlands no necesita discursos, necesita cuerpos que cuenten historias, en contraste con producciones anteriores de la franquicia, donde el elenco secundario funcionaba muchas veces como carne de cañón con frases memorables. Aquí el reparto se siente seleccionado para crear una dinámica creíble de grupo. Cada rostro aporta una energía distinta. Hay quienes transmiten experiencia, quienes irradian nerviosismo, quienes esconden impulsos violentos, bajo una calma aparente. Esa variedad no es casual. El casting trabaja como una partitura emocional, donde cada actor ocupa un registro específico dentro del conjunto. Uno de los aciertos más notables es la ausencia de casting contratipo, forzado. Nadie parece elegido para sorprender por el simple hecho de sorprender. Si hay decisiones inesperadas, funcionan porque están alineadas con la lógica interna del relato. Un actor conocido por papeles introspectivos aparece. Aquí no para romper expectativas, sino para explotarlas de forma más silenciosa. Su presencia sugiere capaz que el guion luego se encarga de velar sin subreados. El Predator mismo merece una mención aparte dentro del proceso de selección. Aunque se trate de una criatura, su interpretación es clave. La saga siempre ha entendido que el cazador alienígena no es solo diseño, es comportamiento. En Badlands, el performer detrás del traje fue elegido por su capacidad para moverse con intención, no con espectacularidad. Cada paso, cada pasada, cada inclinación del cuerpo comunica inteligencia. El casting aquí no busca hacer del Predator un espectáculo, sino una amenaza con método. La química entre los actores también fue una prioridad, no en el sentido romántico, sino en la fricción. Las pruebas de cámara se enfocaron en cómo reaccionaban unos a otros bajo estrés, miradas que no confían, silencios que pesan. Esa tensión interpersonal se vuelve una capa más del conflicto. El Predator acecha desde afuera, pero el grupo se descompone desde dentro. El casting entendió que esa implosión debía sentirse orgánica, no escrita. Otro detalle revelador es la ausencia de figuras demasiado dominantes dentro del elenco. No hay una presencia que eclipsa al resto por fama o por energía. Eso nivela el campo de juego y le fuerza la sensación de vulnerabilidad compartida. Cualquiera puede caer, nadie está protegido por su estatus. Esa decisión aparentemente menor tiene un impacto enorme en cómo el espectador se relaciona con la historia. El peligro se vuelve al pela no hay jerarquías narrativas evidentes. El resultado de este proceso se percibe en la pantalla como una cohesión rara. Los personajes no parecen reunidos por conveniencia de Guan, sino por circunstancias. Sus interacciones tienen peso. Sus decisiones afectan al conjunto, y cuando el conflicto estala no se siente como una coreografía ensayada, sino como caos controlado. Eso no se improvisa en rodaje. Se construye desde el casting. En Predator Badlands, elegir actores no fue un trámite previo al rodaje. Fue una fase creativa central, una extensión del tono, del ritmo y de la filosofía de la película. Cada rostro elegido refuerza la piedad. Hay día de que aquí nadie está a salvo, ni siquiera quienes parecen fuertes. Y cuando esos actores empiezan a habitar sus personajes, cuando el guión deja de ser papel y se convierte en respiración, sudor y mirada, es cuando la película encuentra su pulso definitivo. Porque el casting prepara el terreno, pero son las interpretaciones las que deciden si todo lo anterior cobra vida. Y aquí, en el trabajo actoral puro, Badlands se juega gran parte de su impacto. Hay un momento en Predator Badlands breve, casi invisible, que define todo el trabajo actoral de la película. No hay música, no hay diálogo, solo una respiración que cederá cuando debería acelerarse. Ese instante dice más sobre el personaje principal que cualquier monólogo bien escrito. Y ahí es donde la interpretación de aclaró que esta no es una película sostenida por acciones, sino por actuación bajo presión extrema. La protagonista carga con el peso más difícil, sostener el punto de vista emocional en una historia que se comunica, en gran parte, sin palabras. Su arco no se construye a través de grandes revelaciones internas, sino mediante microdecisiones.
mirar o no mirar. Correr o cuidarse cuita, ayudar o sobrevivir. La actriz entiende que el miedo no se expresa siempre con pánico visible. A veces es con tensión, mandíbula apretada, ojos que calculan, el cuerpo ligeramente empinado hacia adelante como si siempre estuviera listo para huir. Esa fisicalidad constante convierte su acción en algo visceral. Lo más impresionante es cómo modula la evolución sin subrayarla. Al inicio sus movimientos son reactivos. Responde el entorno. Avanza porque no hay otra opción. A mitad de la película, algo cambia. No se anuncia, se siente. Empieza a anticipar, a observar patrones, a usar el espacio con intención, esa transición. Tan fácil de exagerar, aquí se maneja con una sutileza quirúrgica. No hay un momento de empoderamiento, hay adaptación, y eso la vuelve creíble. La preparación física de la actriz es evidente, pero nunca ostentosa. No hay coreografías diseñadas para lucir habilidad, sino movimientos funcionales, a veces torpes, siempre urgentes. Corre como corre alguien que no quiere morir, no como alguien entrenado para una escena de acción. Ese realismo físico conecta directamente con la filosofía de Trachtenberg, el cuerpo como herramienta narrativa. Cada caída pesa, cada herida permanece. La actuación respeta esa lógica sin buscar glamour. En contraste, el antagonista humano principal cuando existe se construye desde una energía completamente distinta. Su presencia no es expansiva, es tensa. Habla poco, pero cuando lo hace, el tono revela más que las palabras. Hay una violencia latente que nunca se desborda del todo, y eso lo vuelve inquietante. El actor juega con la idea de amenaza contenida, de alguien que no necesita demostrar poder porque ella quiere tenerlo. Ese contrapunto con la protagonista crea una dinámica incómoda, donde el peligro no proviene solo del predator. El predator mismo, como performance, merece un análisis cuidadoso. Aquí no hay exageración corporal ni gestos teatrales. El intérprete entiende que el terror nace de la precisión. El movimiento es económico. Cada acción parece calgara. No hay desperdicio de energía. Esa lección convierte al cazador en algo más aterrador que una bestia salvaje, un estratega. Y ahí esa inteligencia se comunica únicamente con el cuerpo. La actuación, aunque oculta tras prótesis y diseño, es fundamental para que la criatura vuelva a sentirse impredecible. Hay escenas clave donde la interacción entre humano y predator se vuelve casi coreográfica, pero nunca estilizada. El ritmo lo marca la respiración, no el montaje. Los actores humanos reaccionan con retraso, como lo haría cualquiera enfrentado a algo que no comprende del todo. Esa fracción de segundo de duda, esto es real. ¿Puedo ganarle? Es donde la actuación brilla. Nadie parece preparado para lo que está pasando. Y eso es exactamente lo que la película necesita. Uno de los mayores logros del reparto principal es su resistencia a la sobreactuación. En una historia donde el peligro es constante, el instinto natural sería elevar cada emoción. Aquí sucede lo contrario, las emociones se reprimen porque no hay tiempo para sentirlas. El miedo se procesa después, si es que hay un después. Esa contención convierte los estallidos emocionales puntuales en momentos devastadores. Cuando alguien finalmente se quiebra, el impacto es físico. Comparado con entregas anteriores de la saga, donde los protagonistas solían apoyarse en frases memorables o presencia musculosa, Badlands apuesta por un tipo de actuación más cercana al cine de supervivencia que al blockbuster tradicional. Piensa más en The Revenant que en Comando, más en desgaste que en heroísmo. Esa decisión eleva la película porque la línea, actuación y tono en una misma dirección. El trabajo actoral también se beneficia de la confianza del director. Trachtenberg no interrumpe constantemente para explicar emociones. Permite que los actores encuentren el ritmo interno de cada escena. Esa libertad se nota en los silencios prolongados, en las miradas que sostiene más del acomodo. La cámara observa, no juzga, y los actores responden con interpretaciones que se sienten habitadas, no ejecutadas. Al final, las actuaciones principales no buscan ser recordadas por escenas aisladas, sino por una acumulación de momentos pequeños que construyen verdad. No hay un discurso final diseñado para premios, hay cansancio, hay heridas. Hay miradas que ya no son las mismas. Y cuando la película termina, lo que permanece no es solo la amenaza del predator, sino la juela emocional que deja haber sobrevivido. Pero ninguna actuación existe en el vacío. Incluso la más sólida necesita un ecosistema que la sostenga. Y ese ecosistema, en Badlands, está formado por un reparto secundario que entiende perfectamente cuándo avanzar y cuándo desaparecer. Porque en una historia saber ocupar el espacio correcto es tan importante como saber robar una escena. El reparto secundario de Predator, Badlands o Bravaggio, una regla tácita que rara vez se respeta en el cine de franquicia. Nadie está aquí para adornar la historia. Cada personaje existe porque cumple una función dramática precisa, y cuando deja de cumplirla, la película no lo protege. Esa crudeza narrativa se refleja directamente en las interpretaciones. Aquí no hay personajes simpáticos diseñados para aliviar tensiones. Hay presencias humanas empujadas al límite, y los actores entienden perfectamente cuándo avanzar al frente y cuándo ceder espacio.
Uno de los mayores aciertos del elenco de apoyo es su naturalidad colectiva. No se sienten como actores esperando su turno para bailar, sino como un grupo atrapado en una misma pesadilla. Las dinámicas internas se establecen rápido con gestos mínimos. Quien habla primero, quien evita el contacto visual, quien se coloca siempre cerca de una salida. Es actuación de comportamiento, no de énfasis. Y eso construye una sensación de comunidad frágil, siempre a punto de romperse. Hay un personaje secundario en particular que funciona como termómetro moral del grupo. No lidera, no impone, observa. El actor lo interpreta con una calma inquietante, casi demasiado tranquila para el contexto. Esa serenidad no es valentía, es aceptación. Y cuando el peligro se manifiesta de forma directa, su reacción o la ausencia de la, se vuelve una de las escenas más perturbadoras del filme. No necesita palabras, su quitudita es todo. Ese tipo de momento solo funciona cuando el actor confía en la contención absoluta. Otro miembro del reparto aporta una energía opuesta, impulsiva, verbal, nerviosa. Es el personaje que habla cuando no debería, que se mueve cuando quedarse quieto sería más seguro. En manos menos precisas, ese rol habría caído en caricatura. Aquí ocurre lo contrario. El actor humaniza la torpeza. La convierte en una respuesta lógica al miedo. Sus errores no frustran al espectador, lo angustian. Porque son reconocibles. Porque todos hemos sido esa persona alguna vez. El equilibrio entre estos registros, calma resignada, nerviosismo, pragmatismo frío, crea una textura emocional rica. No hay homogeneidad en las reacciones y eso evita que el grupo se sienta escrito desde un molde. Cada actor parece traer una biografía implícita, aunque nunca se verbalice. Se intuye quién ha vivido situaciones límite antes y quién no. ¿Quién se quiebra rápido? ¿Quién aguanta demasiado? Esa diversidad hace que cada decisión colectiva se sienta tensa, negociada, inestable. La película también se beneficia de la presencia de actores veteranos en roles específicos, no para imponer autoridad, sino para aportar peso silencioso. Sus rostros cargan historia. No necesitan explicar nada. Cuando miran algo fuera de campo y no reaccionan de inmediato, el espectador entiende que han visto cosas peores. Esa economía expresiva eleva escenas que, en otro contexto, serían meramente funcionales. Aquí se convierten en momentos de anticipación pura. El manejo de las escenas grupales revela un trabajo fino de dirección. Nadie pisa el diálogo del otro. Nadie busca destacar artificialmente. Las miradas circulan. Las reacciones se encadenan. Es una coreografía emocional donde cada actor sabe exactamente cuánto espacio ocupar. Y cuando el predador irrumpe, esa armonía precaria se desintegra con una lógica casi dolorosa. El caos no se siente actuado, se siente inevitable. Incluso los personajes con tiempo limitado en pantalla de Jan Juela. No por frases memorables, sino por razones concretas. Una decisión apresurada. Un intento fallido de ayudar. Un segundo de duda que cuesta caro. Esos momentos breves están interpretados con una seriedad que evita el tono desechable típico del cine de género. Cada actor, por pequeño que sea su rol, actúa como si su personaje importara, y eso se nota. El resultado es un ensamble que no compite con la protagonista, sino que la rodea, la presiona, la define por contraste. Sus interacciones amplifican su arco sin robarle foco. Cuando ella cambia, el grupo reacciona. Cuando el grupo colapsa, el se redefine. Esa relación simbiótica solo funciona cuando el reparto secundario entiende que su fuerza está en el conjunto, no en el lucimiento individual. En Predator Badlands, el elenco de apoyo no es un fondo borroso, es un organismo vivo que respira, se tensa y finalmente se quiebra bajo la presión del cazador. Y esa sensación de comunidad amenazada es lo que convierte cada enfrentamiento en algo más que una escena de acción. Es verdad, es consecuencia, es humanidad expuesta. Pero para que esa humanidad exista, necesita un mundo que la sostenga. Un espacio físico creíble, hostil, lleno de detalles que refuercen la sensación de peligro constante. Y ahí es donde la película da un nuevo salto, trasladando toda esta energía actoral a un diseño de producción, que no embeleque la supervivencia, sino que la hace espera, incómoda y irale. El mundo de Predator, Badlands no está diseñado para ser admirado, está diseñado para desgastar. Desde el primer plano, se siente que cada superficie raspa, que cada estructura existe, porque el buen la levantó para sobrevivir, no para ser fotografiada. El diseño de producción entiende algo esencial. En una historia de caza, el entorno no es neutral. Toma partido y casi siempre lo hace contra el ser humano. Las tierras baldías que dan nombre a la película no se presentan como un paisaje épico, sino como un espacio incómodo. Abierto, sí, pero nunca seguro. La amplitud no ofrece libertad, ofrece exposición. El equipo de diseño trabaja con una paleta de materiales ásperos, metal corroído, madera astilada, perecera, tela gastada por el sol. Nada luce nuevo, nada parece estable. Cada locación comunica abandono o uso excesivo. Esa coherencia visual refuerza la idea de que este es un lugar donde la vida persiste por terquedad, no por condiciones favorables. Uno de los mayores logros del diseño de producción es su rechazo al exceso. No hay decorados sobrecargados ni detalles que distraigan. Cada objeto en cuadro parece tener una función concreta.
calles, refugios improvisados, herramientas rudimentarias. Todo sugiere historias previas sin necesidad de explicarlas. Mira una parte, entiendes que alguien se apoyó ahí demasiadas veces. Observa el suelo y sabes que ha visto sangre antes. Esa narrativa ambiental le convierte cada espacio en una extensión del relato. El diseño también dialoga constantemente con la amenaza del Predator. Los escenarios están pensados para ofrecer líneas de visión largas interrumpidas por obstáculos naturales, rocas desniveles, estructuras semi-derruidas. Nada permite una vigilancia total, siempre hay un ángulo muerto. Esa sensación de vulnerabilidad espacial no nace del montaje, nace como están construidos los lugares. El espectador entiende, incluso antes que los personajes, que este no es un terreno donde se pueda descansar. La integración de elementos prácticos es clave. El equipo opta por locaciones reales siempre que es posible y eso se siente en la textura de la imagen. El polvo no es decorativo, entra a los pulmones. El viento no acompaña a la escena, la complica. Los refugios no aíslan del clima, apenas lo mitigan. Esa insistencia en lo tangible ancla la película en una fisicidad que hace creíble cada decisión de los personajes. Cuando alguien se esconde, el escondite no es perfecto. Cuando alguien corre, el terreno traiciona. El vestuario, íntimamente ligado al diseño de producción, refuerza esta lógica de desgaste. La ropa no distingue héroes, distingue supervivientes. Prendas funcionales, remendadas, adaptadas al entorno más que a la identidad. A medida que avanza la historia, el vestuario cambia de forma orgánica. Se ensucia, se rompe, pierde capas. No hay resets visuales entre escenas. El cuerpo leva las marcas del trayecto, y eso hace que cada plano posterior cargue memoria. Un detalle particularmente efectivo es cómo el diseño de producción maneja la escala. En algunas secuencias, los personajes parecen pequeños, casi insignificantes frente al entorno. En otras, el espacio se será sobre ellos de forma opresiva. Esa variación constante evita la monotonía visual y refuerza la idea de que el peligro puede venir tanto del horizonte abierto como del rincón más estrecho. El mundo no ofrece refugio permanente, solo pasas temporales. El Predator, como entidad visual, se integra al entorno de manera casi camuflada. No hay una separación clara entre criatura y escenario. Sus tecnologías, su presencia física, dialogan con el paisaje en lugar de imponerse sobre él. El diseño de producción facilita esa integración al evitar contrastes artificiales. Cuando aparece, no rompe la lógica visual del mundo, la intensifica. Parece haber estado allí desde siempre, esperando el momento adecuado. También hay un trabajo sutil con el color. Los tonos dominantes no buscan belleza, sino coherencia emocional. Colores terrosos, cielos apagados, luces duras. Cuando aparece un color más saturado, tiene peso narrativo, no es casual. Llama la atención porque rompe la norma. Ese control cromático ayuda a guiar la mirada del espectador sin subrayados evidentes, reforzando la tensión sin necesidad de música o diálogo. En conjunto, el diseño de producción de Predator, Badlands no pretende ser recordado como impresionante, pretende ser sentido, y lo logra. Cada espacio contribuye a la sensación de que sobrevivir aquí no es un acto heroico, sino una lucha constante contra un mundo que no perdona. Errores, esa hostilidad ambiental se convierte en el lienzo perfecto para que la historia se despliegue con crudeza. Pero un mundo bien construido necesita ser observado con el ojo adecuado, porque no basta con diseñar espacios, hay que saber cómo mirarlos, cómo moverse dentro de ellos, cómo convertirlos en lenguaje visual. Y aquí entra la cinematografía, el arte de decidir qué vemos, qué no vemos y cuándo es demasiado tarde para reaccionar. La cámara en Predator, Badlands no persigue la escena, la espera, la estudia, y cuando finalmente se mueve, lo hace con una intención tan clara que casi duele. Desde el primer acto queda claro que la cinematografía no está ahí para embellecer el caos, sino para hacerlo legible, para convertir la tensión en una experiencia física. Cada encuadre parece preguntar lo mismo, pues no estamos viendo todavía. El director de fotografía, en plena sintonía con la visión de Trachtenberg, adopta una filosofía de observación paciente. Los planos no se precipitan. Se sostienen el tiempo justo para que el espectador empiece a sentirse incómodo. El horizonte se mantiene abierto, pero nunca tranquilizador. La cámara suele colocarse a una altura humana, evitando ángulos heroicos. Aquí no hay contrapicados que engrandezcan a los personajes. Hay igualdad visual entre presa y entorno. Y eso, en una historia de supervivencia, es devastador. Uno de los recursos más efectivos es el uso del encuadre parcial. Muchas escenas están compuestas de tal forma que la información visual es incompleta, un borde de plano bloqueado por una roca, una estructura que corta el campo de visión, un personaje fuera de foco en segundo término. Esa fragmentación constante obliga al ojo a trabajar, a buscar, a anticipar. El miedo nace precisamente allí, en la sospecha de que algo importante está ocurriendo justo fuera del cuadro. La elección de lentes favorece
una profundidad de campo que rara vez es complaciente. No todo está nítido. Y cuando lo está nítido, al ser para revelar algo inquietante. Los fondos, a menudo permanecen ligeramente difusos, como si el mundo se negara a mostrarse por completo. Ese tratamiento visual refuerza la idea de amenaza latente. El Predator no necesita estar en cuadro para sentirse presente. La imagen lo sugiere que incluso cuando no aparece. El movimiento de cámara es otro punto clave. Predomina la quietud. Planos estáticos que observan la cañón como si el entorno mismo estuviera vigilando a los personajes. Cuando la cámara se desplaza, no lo hace con fluidez elegante, sino con una fisicidad pesada. Travelings cortos, desplazamientos tensos, nada se desliza sin fricción. Esa elección evita la espectacularidad gratuita y mantiene la sensación de peligro constante. Cada movimiento parece costar esfuerzo. En las secuencias de mayor intensidad, la cinematografía rehuye el montaje frenético, en lugar de cortar para crear adrenalina. Mantiene planos más largos que obligan al espectador a permanecer de momento. No hay alivio visual, no hay escape. El ojo no puede apartarse. Esa decisión amplifica el impacto de cada acción violenta, porque no se disuelve en la edición. Se siente completa, consecuente. La iluminación juega un papel fundamental en la construcción del suspenso. Predomina una luz dura, directa, sin romanticismo. El sol no acaricia, castiga. Las sombras no esconden por completo, pero tampoco revelan. Hay una ambigüedad constante en los contrastes, especialmente en escenas donde el Predator podría estar observando. La imagen nunca ofrece certeza total, siempre deja una duda. Y esa duda es el motor del terror. Las escenas nocturnas merecen una mención especial. Lejos de la oscuridad total o del azul estilizado típico del cine comercial, Badlands opta por noches imperfectas, llenas de fuentes de luz parciales, fuego, linternas, reflejos. La visibilidad es limitada, pero no artificial. El espectador ve solo lo que los personajes pueden ver, y eso genera una identificación inmediata. El miedo no se contempla desde afuera, se comparte. Cuando el Predator entra en escena de forma directa, la cámara no lo celebra. No hay planos de presentación gloriosos. A veces aparece cortado por el encuadre, o reflejado, o apenas insinuado por un movimiento extraño en el fondo. Esa contención visual devuelve al personaje su cualidad de cazador. No busca ser visto. Busca dominar el espacio sin ser detectado. La cinematografía entiende esa lógica y se pone a su servicio. Hay también un uso inteligente del punto de vista. En momentos clave, la cámara adopta perspectivas que alteran la percepción del poder. A veces observa desde la distancia, reduciendo a los humanos a figuras frágiles. Otras se acerca demasiado, invadiendo el espacio personal, generando claustrofobia. Esa variación constante evita que el espectador se acomode. La película nunca permite una relación estable con la imagen. Comparada con otras entregas de la franquicia, esta propuesta visual es más cercana al cine de tensión que al de acción pura. Menos muscle cinema, más supervivencia cruda. Más No Country for Old Men que Aliens. Y esa referencia no es gratuita, la cámara confía en el poder del encuadre sostenido, en la amenaza que se construye sin necesidad de demostrarla de inmediato. Al final, la cinematografía de Predator, Badlands no busca ser recordada por planos icónicos aislados, sino por una sensación persistente, la sensación de haber sido observado, de haber estado siempre un paso atrás, de no haber visto todo lo que estaba ocurriendo, y esa incomodidad visual se queda contigo mucho después de que la pantalla se apaga. Pero lo que el ojo percibe no trabaja solo, la imagen necesita del sonido para completar la experiencia. Porque en una película donde el peligro acecha desde la distancia, lo que se escucha o deja de escucharse puede ser aún más aterrador que lo que se ve. En Predator, Badlands, el sonido no acompaña a la imagen, la acecha. Desde los primeros minutos queda claro que el diseño sonoro entiende una verdad básica del terror: lo que no se escucha puede ser más inquietante que cualquier estruendo. Aquí, el silencio no es ausencia, es presión, es advertencia. Es la señal de que algo está midiendo distancias. La música entra con una discreción casi insolente. No busca imponerse ni dictar emociones. Aparece cuando es estrictamente necesario y desaparece cuando estorbaría. El compositor, trabajando en sintonía total con la filosofía minimalista del filme, opta por texturas antes que melodías. Sonidos largos, tensos, casi orgánicos, que se deslizan bajo la escena como una corriente subterránea. No hay temas heroicos y leitmotivs evidentes. Hay atmósferas que se infiltran sin pedir permiso. Uno de los mayores aciertos del score es su negativa a explicar el peligro. Cuando el Predator se acerca, la música no se acelera automáticamente. A veces, ni siquiera apareces. Ese vacío sonoro obliga al espectador a prestar atención a lo que queda. Pasos, respiraciones, roces mínimos. El oído se agudiza. El cuerpo se tensa, el miedo se vuelve anticipación pura. Y cuando la música finalmente irrumpe, lo hace como un golpe seco, no como una advertencia. El diseño de sonido ambiental es extraordinariamente preciso. El viento no suena igual en todas las escenas.
cambia según el espacio, según la hora, según la situación emocional. Hay momentos donde el entorno parece respirar con los personajes y otros donde se vuelve hostil, casi ensordecedor. Esa variabilidad evita la monotonía y refuerza la idea de que el mundo mismo es impredecible. No es un fondo neutro, es un sistema vivo. Los sonidos diegéticos, aquellos que existan dentro del mundo de la historia, tienen un peso narrativo enorme. Un arma cargándose, una rama rompiéndose, un objeto cayendo al suelo. Cada uno de esos sonidos quiere significar vida o muerte. El diseño sonoro los presenta con una claridad casi cruel, sin filtros estilizados. Cuando algo suena, lo siente cerca, demasiado cerca, y esa proximidad genera ansiedad constante. El Predator, como entidad sonora, vuelve a ser tratado con respeto absoluto. Sus sonidos no se exageran ni se reinventan de forma innecesaria. Hay ecos reconocibles de la saga, sí, pero integrados con sutileza. No se usan como guiño nostálgico, sino como herramienta de amenaza. Cuando escuchas ese sonido específico, esa combinación de tecnología y animalidad, sabes que algo irreversible está a punto de ocurrir. El audio construye memoria emocional. Particularmente efectivo es el uso del sonido direccional. Muchas escenas están diseñadas para que el espectador escuche algo antes de verlo, o incluso sin verlo nunca. Un desplazamiento lateral, un cambio de altura, un sonido que cruza el campo auditivo de izquierda a derecha. Ese trabajo espacial crea una sensación de vigilancia constante. El Predator no solo está allí, está moviéndose, midiendo, calculando. El silencio, cuando aparece, es quirúrgico. No se utiliza como pasa, cómoda, sino como herramienta de tortura emocional. Escenas enteras transcurren con apenas unos pocos sonidos aislados, obligando al espectador a sostener la atención sin alivio. No hay música que amordí la espera, no hay ruido que distraiga, solo expectativa. Y esa expectativa se vuelve casi insoportable. En los momentos de confrontación directa, el diseño sonoro evita la saturación típica del cine de acción. No todo explota, no todo grita. Hay capas bien definidas que permiten distinguir cada elemento del caos. El resultado no es espectacularidad, sino claridad brutal. Entiende exactamente qué está pasando, y eso lo hace más violento, más real, más difícil de procesar. Comparado con otras entregas de la franquicia, Badlands adopta un enfoque sonoro más cercano al blockbuster tradicional. Piensa menos en volumen y más en precisión. Menos impacto inmediato, más resonancia prolongada. El sonido no termina cuando acaba la escena, se queda flotando, te acompaña. Al final, la música y el diseño sonoro de Predator, Badlands no buscan ser recordados como piezas independientes. Funcionan como un sistema nervioso, conectan imagen, acción y espacio en una experiencia sensorial y unificada. No te dicen cuándo sentir miedo, te colocan en un estado donde el miedo es inevitable. Y cuando una película logra eso, cuando controla no solo lo que ves, sino lo que escuchas y lo que esperas escuchar, es señal de que detrás hubo un rodaje tan exigente como el resultado en pantalla. Porque para capturar este nivel de detalle, el camino de producción tuvo que ser tan desafiante como el mundo que la película retrata. El rodaje de Predator, Badlands fue, por diseño, incómodo. No hay otra forma de decirlo. Desde el inicio, Dan Trachtenberg dejó claro que la película no podía sentirse auténtica si el proceso era cómodo. Esa filosofía marcó cada decisión logística y creativa. No se trataba de sufrir por romanticismo artístico, sino de crear las condiciones necesarias para que el desgaste que vemos en pantalla tuviera una raíz real. Y ese enfoque convirtió la producción en una prueba de resistencia tan física como mental. Gran parte del rodaje se llevó a cabo en locaciones naturales deliberadamente hostiles. Terrenos irregulares, climas extremos, cambios bruscos de temperatura, nada de eso fue controlado en exceso. El equipo se adaptó al entorno en lugar de domesticarlo. Esa decisión tuvo consecuencias directas, jornadas más lentas, ajustes constantes de planificación y un nivel de agotamiento acumulado que afectó a todo el equipo. Pero también generó algo invaluable, verdad física. Cuando un actor respira con dificultad en pantalla, no está fingiendo. Trachtenberg adoptó un estilo de dirección particularmente presente durante la filmación. No como figura autoritaria, sino como observador activo. Pasaba tiempo cerca de los actores, viendo cómo se movían en el espacio, cómo reaccionaban al entorno real antes de rodar. Muchas escenas se ajustaron en el momento, no para improvisar diálogos, sino para recalibrar comportamientos. Si el terreno hacía que algo encaminara distinto, la escena cambiaba. Si el viento alteraba la dinámica sonora, se incorporaba. La producción entendió que luchar contra la naturaleza era perder tiempo, escucharla era ganar textura. El uso intensivo de efectos prácticos también definió el día a día del rodaje. El traje del Predator no fue un simple elemento decorativo, era pesado, limitante, físicamente demandante. El performer pasó horas dentro, soportando calor, restricciones de movimiento y visibilidad reducida. Esa incomodidad no se corrigió del todo porque aportaba algo esencial. La criatura se movía como algo en para que en cada paso requiere cálculo. El cansancio del se tradujo en presencia amenazante.
Hubo también desafíos técnicos constantes. Capturar sonido limpio en espacios abiertos, con viento y polvo, exigió soluciones creativas. Muchas escenas se ensayaron extensamente antes de rodar para minimizar repeticiones. El equipo de cámara tuvo que adaptarse a superficies inestables, ajustando rigs y soportes en tiempo real. No era raro que una toma perfecta desde el punto de vista actoral tuviera que repetirse por razones técnicas. Esa fricción constante entre lo ideal y lo posible marcó el ritmo de la producción. Entre los actores se generó una dinámica particular. El aislamiento geográfico y la exigencia física crearon un sentido de grupo muy fuerte, pero también tensiones inevitables. Fatiga, frustraciones, silencios prolongados. Lejos de romper el ambiente creativo, Trachtenberg supo canalizar esa energía. En lugar de forzar entusiasmo artificial, permitió que ese desgaste se filtrara en las escenas. Algunas de las interacciones más ásperas del film nacen directamente de días difíciles en el set. No faltaron los imprevistos. Cambios climáticos que obligaron a reescribir escenas sobre la marca. Locaciones que se volvieron inaccesibles. Equipamiento que falló en el peor momento. En lugar de detener la producción, muchas de estas complicaciones se integraron creativamente. Un plano pensado como escenario se convirtió en un momento crepuscular. Una secuencia planeada para espacio abierto se reconfiguró en terreno más cerrado, aumentando la claustrofobia. El rodaje no se aferró al plan original como dogma, se adaptó. Uno de los aspectos más comentados dentro del equipo fue la ausencia de reshoots masivos. La película se construyó con una claridad tan definida. Desde la preproducción que no hubo necesidad de arreglar cosas en postproducción. Eso habla de una visión firme, pero también de un proceso colaborativo, donde cada departamento sabía exactamente qué tipo de película estaba haciendo. No hubo cambios de tono a mitad de camino. No hubo pánico creativo. El ambiente general del set fue de concentración intensa. Pocas distracciones. Poca parafernalia típica del blockbuster. Trachtenberg mantuvo el enfoque cerrado, casi ascético. Cada día de rodaje tenía un propósito claro. Y esa disciplina se refleja en la película terminada. No hay escenas que se sientan sobrantes o indecisas. Todo parece haber sido ganado con esfuerzo real. Al final, el detrás de cámaras de Predator, Balance no está lleno de anécdotas pintorescas o caos amoroso. Está lleno de trabajo duro, decisiones difíciles y una confianza colectiva en que el sacrificio valdría la pena. El equipo no buscaba hacer una película grande, buscaba hacerla honesta. Y esa honestidad forjada en condiciones adversas es lo que le da al film su filo particular. Pero una vez terminada la película, una vez superado el desgaste del rodaje, llega otro tipo de prueba. Una que no se enfrenta con resistencia física, sino con números, expectativas y percepciones públicas. Porque en el cine contemporáneo, incluso las visiones más cuidadas, deben enfrentarse a la realidad comercial. Cuando una película como Predator Badlands sale al mundo, ya no compite solo contra otras películas, compite contra expectativas, contra algoritmos, contra la memoria colectiva de una franquicia que ha tenido picos legendarios y caídas pronunciadas. Su desempeño comercial, por lo tanto, no puede leerse como un simple número en una tabla. Hay que entender qué tipo de apuesta es y para quién. A diferencia de Prey, que nació como una propuesta directa al streaming y se benefició del boca a boca digital, Badlands llega con ambición de pantalla grande. Esa decisión cambia radicalmente el terreno de juego. Ir a salas implica enfrentarse a métricas más crueles, apertura, retención, comparación inmediata, con blockbusters más ruidosos. Pero también ofrece algo que el streaming no da con facilidad: evento. Y Badlands está diseñada en forma y tono para sentirse como una experiencia que se vive, no que se consume distraídamente. El estudio fue consciente de riesgo desde el inicio. Esta no es una entrega pensada para toda la familia ni para el espectador ocasional. Es una película más áspera, más silenciosa, menos amigable. Eso, en términos comerciales, puede limitar el alcance inmediato, pero también fortalece la identidad. Badlands no intenta atraer a todos, intenta atraer con fuerza a quienes conecten con su propuesta. Y esa claridad suele ser más rentable a mediano plazo que un producto diluido. El presupuesto, aunque no publicitado con cifras específicas, se percibe controlado. No hay despilfarro visible ni exceso digital que dispare costos. La película invierte donde importa: locaciones reales, diseño práctico, tiempo de rodaje bien aprovechado. Eso reduce la presión sobre la taquilla inicial. Badlands no necesita romper récords en su primer fin de semana para justificar su existencia. Necesita sostenerse, encontrar su público, crecer con el tiempo. En ese sentido, el paralelismo más lógico no es con los grandes éxitos de action veraniegos, sino con thrillers de género que funcionan por acumulación, películas que quizás no explotan de inmediato, pero mantienen interés gracias a recomendaciones, críticas sólidas y una reputación verla. El boca a boca aquí es clave. Y Badlands está construida para generar conversación, no para agotarse en el impacto inicial.
La respuesta del público más fiel en la franquicia juega un rol crucial. Predeyó una base de espectadores dispuestos a confiar en Trachtenberg. No necesariamente los mismos que crecieron con la película original de 1987, sino una generación más amplia, acostumbrada a propuestas de género con identidad autoral. Ese público no siempre corre al estreno, pero sí responde con lealtad, y esa lealtad se traduce en estabilidad, no en picos artificiales. También hay que considerar el mercado internacional. Predator siempre ha tenido una presencia global sólida, especialmente en territorios donde el cine de acción y supervivencia funciona bien, independientemente del idioma. Badlands, con su narrativa más visual que verbal, se presta particularmente bien para ese alcance. Menos diálogo, más lenguaje corporal, menos referencias culturales específicas, más tensión y universal. Eso suele jugar a favor fuera de Estados Unidos. En términos de impacto comercial a largo plazo, el valor de Badlands no se limita a la taquilla. El ecosistema actual incluye ventas digitales, streaming posterior, formatos físicos guay, sobre todo posicionamiento de marca. Una película que redefinen de una franquicia puede ser más valiosa que una que solo recuda rápido. Si Badlands consolida la idea de que Predator es sinónimo de cine de género serio, el retorno se mide confianza futura. No, es una película diseñada para juguetes ni para campañas virales ligueras. Es una apuesta por prestigio dentro del género, y eso tiene un tipo de rentabilidad menos inmediata, pero más duradera. El estudio parece entenderlo. No hay señales de pánico comercial en su estrategia. Hay paciencia, algo poco común, y por eso mismo significativo. Al final, el desempeño comercial de Predator, Badlands no se evaluará solo por cuánto dinero recaude, sino por cómo se comporte en el tiempo. Si logra sostener conversación, si se convierte en referencia, si demuestra que una franquicia puede crecer hacia adentro en lugar de inflarse hacia afuera. Pero más allá de números y estrategias, hay otro juicio inevitable, el de la crítica, el de los espectadores que analizan, debeten, celebran o rechazan. Porque una película puede ser financieramente sólida y culturalmente irrelevante, o lo contrario. Y Badlands, desde su concepción, parece apostar fuerte a dejarla en la conversación. La recepción crítica de Predator, Badlands no tardó en dejar algo claro. Esta no es una película que busca consenso fácil. Y eso, paradójicamente, juega a su favor. Desde las primeras reacciones, la conversación se articuló menos alrededor de si funciona, y más alrededor de qué tipo de Predator estamos dispuestos a aceptar en esta etapa. Esa sola pregunta ya marca una diferencia enorme con entregas anteriores, que rara vez provocaban debate más allá del entretenimiento inmediato. Una parte significativa de la crítica celebró la coherencia tonal del film. Se destacó una y otra vez la negativa a caer en el espectáculo ruidoso. Muchos críticos apuntaron que Badlands entiende el terror como una experiencia sostenida, no como una sucesión de golpes de efecto. Esa lectura conectó especialmente bien con quienes vieron en la película una continuación espiritual de Prey, más que una simple secuela temática. La idea de un Predator más cercano al cine de supervivencia, que al action movie clásico fue recibida como una evolución necesaria. También hubo elogios consistentes al trabajo de dirección. Trachtenberg fue señalado como el principal responsable de que la película mantenga una identidad clara de principio a fin. No hay escenas que parezcan pertenecer a otra película. Para muchos analistas, eso es precisamente lo que distingue a Badlands dentro de un panorama saturado de franquicias que cambian de rumbo a mitad de camino. Aquí hay una voz y se mantiene firme, incluso cuando incomoda. Las actuaciones, especialmente la protagonista, fueron otro punto recurrente de conocimiento. La crítica valoró la contención emocional y el enfoque físico del personaje central, alejándose del heroísmo tradicional. Varios textos subrayaron que Badlands confía más en la resistencia que en el carisma, y que esa elección redefine el tipo de empatía que la película construye con el espectador. No se trata de admirar al personaje, sino de acompañarlo, de sufrir con él. Ahora bien, no todas las reacciones fueron entusiastas. Algunos críticos señalaron que el ritmo deliberadamente lento puede resultar exasperante para parte del público. La ausencia de exposición clara, el minimalismo narrativo y la confianza excesiva en el silencio fueron interpretados por ciertos sectores como frialdad emocional. Para estos espectadores, la película pide más paciencia de la que están dispuestos a ofrecer. Y esa crítica no es infundada. Badlands no se esfuerza por seducir, exige atención. También hubo debate en torno a la mitología de la saga. Algunos fans más tradicionales expresaron frustración por lo poco que la película se interesa en expandir el universo Predator de manera explícita. No hay grandes revelaciones sobre la especie, ni conexiones evidentes con otras entregas. Para quienes buscan continuidad narrativa directa, Badlands puede sentirse aislada. Pero para otros, esa misma decisión es su mayor fortaleza. Libera a la historia de la obligación de explicar y le permite concentrarse en la experiencia.
En redes sociales, la conversación fue intensa y polarizada. No hubo una reacción tibia. Quienes conectaron con la propuesta la defendieron con pasión, destacando su atmósfera, su diseño sonoro y su enfoque adulto. Quienes no, la acusaron de ser demasiado seria o demasiado lenta para lo que esperan de la franquicia. Ese choque de percepciones revela algo importante. Badlands no es una película diseñada para consumo pasivo. Provoca respuesta. Y ahí eso, culturalmente, la vuelve relevante. Con el paso de las semanas comenzó a observarse un fenómeno interesante, una reevaluación progresiva. Algunos críticos que inicialmente se mostraron fríos admitieron que la película crecía en la memoria, pues ciertas escenas volvían, pues la tensión persistía más allá del visionado. Ese tipo de recepción tardía suele ser indicio de obras que no se agotan en el impacto inmediato. No son fuegos artificiales, son brasas. En términos culturales, Predator, Badlands se posiciona como parte de una tendencia más amplia, la resignificación de franquicias de los años 80, desde una sensibilidad contemporánea, menos nostálgica y más introspectiva. Al igual que ocurrió con Mad Max, Fury Road o incluso con Prey, el énfasis no está en replicar el pasado, sino en entender qué elementos siguen siendo potentes hoy. Y Badlands apuesta claramente por la atmósfera, la amenaza y la física como valores atemporales. No generó memes masivos ni frases virales. Y eso también dice algo. Su impacto no es inmediato ni superficial. Es una película que se discute en términos de tono, decisiones y riesgo creativo. En un ecosistema dominado por la inmediatez, esa forma de conversación es casi subversiva. Al final, la recepción crítica y cultural de Badlands dibuja el retrato de una obra que divide, pero no por torpeza, sino por convicción. No intenta agradar a todos, intenta ser fiel a una idea. Y ahí es tipo de fidelidad, aunque no siempre popular, suele ser la que construye el legado, porque cuando la conversación inmediata se enfría y las cifras dejan de moverse, lo que queda es la pregunta más importante. ¿Qué está diciendo realmente esta película? ¿Qué temas explora? ¿Bajo la superficie de la casa y la supervivencia? ¿Qué lugar ocupa, finalmente, dentro del imaginario de Predator? Ahí es donde todo converge. Hay películas que se explican solas y otras que se revelan con el tiempo. Predator, Badlands pertenece con claridad a la segunda categoría. Bajo su superficie de persecución y violencia contenida, late una reflexión insistente sobre adaptación, dominio y el precio de sobrevivir en un mundo que no ofrece segundas oportunidades. No es un film interesado en respuestas cómodas, es una obra que observa, plantea y se retira dejando al espectador con el peso de lo que ha visto. El tema central es, sin rodeos, la supervivencia despollada de épica. Aquí no hay gloria en resistir. Hay necesidad. El film plantea un entorno donde vivir no te vuelve mejor persona, solo te vuelve distinto. Cada decisión tomada para seguir respirando implica una renuncia a la moral, a la compasión inmediata, a la idea de control. Badlands no romantiza ese proceso, lo muestra como un desgaste constante, físico y emocional. Sobrevivir no ennoblece, endurece. El Predator, en ese sentido, funciona menos como villano y más como catalizador. No es el mal absoluto, sino una fuerza que expone jerarquías ocultas, caza a quienes considera dignos, pero también obliga a los humanos a mirarse sin ilusiones. Frente a él, las estructuras sociales se derrumban rápido. No importan títulos, experiencia previa ni supuestas fortalezas. Importa quien aprende, quien observa, quien entiende las reglas antes de que sea demasiado tarde. El cazador del alienígena no impone el caos, lo revela. Hay también una lectura clara sobre el territorio. Las tierras baldías no son solo un escenario hostil, son un espejo, un espacio donde la civilización pierde relevancia y el individuo queda reducido a lo esencial. El film sugiere que, lejos de los sistemas que nos protegen, lo que queda es carácter. Y no todo carácter es admirable. Algunas de las decisiones más efectivas dentro de la historia son también las más incómodas. Badlands no juzga, observa las consecuencias. La protagonista encarna esa transformación de forma dolorosamente humana. No emerge como heroína clásica ni como símbolo de esperanza. Su arco es más ambiguo. Aprende a sobrevivir, sí, pero en el proceso pierde partes de misma que no recupera al final. El fin se negará con una nota triunfal. La victoria, cuando existe, es incompleta. Quedan heridas, queda silencio, queda memoria. Esa lección final define el tono ético de la película. No todo sacrificio se recompensa. En términos de legado dentro de la franquicia, Predator Badlands ocupa un lugar particular. No intenta superar al original ni replicar su impacto cultural. Tampoco busca expandir el universo con obsesión mitológica. Su aporte es más sutil y, a largo plazo, más valioso. Demuestra que Predator puede ser un vehículo para cine de género serio, atmosférico, adulto, que no necesita ruido constante ni nostalgia explícita para funcionar. Necesita intención.
Comparada con otras entregas, Badlands se siente más cercana a precuela cualquier secuela directa, pero incluso allí marca distancia. Es menos accesible, más áspera, más dispuesta a incomodar. Esa decisión la hace menos popular en el corto plazo, pero más resistente al paso del tiempo. Es una película que probablemente crecerá en revisiones, cuando el espectador ya no espere lo que debería ser Predator y acepte lo que esta versión propone. No es un film para todos, y eso está bien. Quienes buscan acción constante, frases memorables, confrontaciones espectaculares, pueden salir frustrados. Badlands no ofrece eso. Ofrecen sostenida, silencio significativo y una mirada poco indulgente sobre la supervivencia. Para quienes disfrutan del cine de atmósfera, del terror que se infiltra lentamente y del conflicto que deja marcas, esta película es una experiencia poderosa. ¿Es perfecta? No, su ritmo exigente y su minimalismo narrativo pueden sentirse implacables. Hay momentos donde la austeridad roza la frialdad, pero esas mismas cualidades son las que la distinguen. Badlands no quiere agradar, quiere ser coherente, y en un panorama saturado de productos diseñados para maximizar alcance, esa coherencia se siente casi radical. El veredicto final es claro: Predator, Badlands, no redefine el cine de franquicia, pero sí redefine lo que Predator puede ser cuando se lo trata con respeto, paciencia y una visión natural firme. Es una película que entiende que el verdadero terror no está en el monstruo, sino en lo que nos obliga a hacer cuando ya no hay refugio. Una obra dura, inquietante, persistente. De esas que no te persiguen con ruido, sino que se quedan contigo en silencio. Hay una tentación recurrente al hablar del Predator, reducirlo a criatura, a diseño, a icono pop. Predator, Badlands dinamita esa lectura desde su raíz. Aquí, el cazador deja de ser simplemente el monstruo y se convierte en una idea incómoda, una fuerza filosófica, un sistema de valores brutalmente coherente. Y a entender eso cambia por completo la forma en que la película se posa en la memoria. El Predator de Badlands no mata por caos ni por sadismo, mata por criterio. Su violencia no es impulsiva, es selectiva. Observa, mide, evalúa. Decide. En ese proceso hay algo profundamente perturbador, porque no es tan distinto a cómo los humanos justifican sus propias jerarquías. El film nunca lo verbaliza, pero lo deja claro. En la acción, el Predator no caza a cualquiera, caza a quien considera digno, y ese juicio, frío, ajeno, irreversible, funciona como espejo moral. Allí aparece la dimensión filosófica más potente de la película, la idea de meritocracia llevada a su extremo más violento. En el universo de Badlands, sobrevivir no es un derecho, es un resultado. No importa quién eras antes, importa lo que demuestras ahora. El Predator encarna esa lógica sin matices, sin compasión, sin discurso, y eso lo vuelve aterrador no porque sea alienígena, sino porque su sistema de valores es reconocible, inquietantemente reconocible. El filme sugiere, sin subrayarlo, que el verdadero horror no es ser cazado, sino ser evaluado. Ser reducido a un conjunto de habilidades, reacciones y errores. El Predator no odia a los humanos, tampoco los desprecia, simplemente los mide y en esa medición elimina cualquier noción de dignidad intrínseca. Eres lo que haces bajo presión. Nada más, nada menos, de ajinarse la incomodidad que Badlands deja flotando mucho después de terminar. En términos mitológicos, esta versión del Predator se acerca más a una figura arcaica que a un villano moderno. No es un demonio caótico, sino un dios primitivo de la caza, uno que no castiga pecados, sino debilidad. Su presencia recuerda a las deidades antiguas que ponían a prueba a los humanos no para enseñarles una lección, sino para confirmar una ordenación implacable. El film dialoga con esa tradición sin necesidad de símbolos explícitos. Basta observar cómo la criatura se mueve cuando ataca allí, sobre todo cuando decide no hacerlo. Ese no hacer es clave. En Badlands el Predator no es omnipresente, pero sí omnisciente dentro de su territorio. Sabe más de lo que muestra, espera más de lo que ataca. Esa paciencia lo eleva por encima del típico antagonista de cine de acción. No reacciona, anticipa, y al hacerlo obliga a los humanos a rebelarse. Cada intento de huida, cada emboscada fallida, cada sacrificio improvisado se convierte en una especie de examen. Uno sin apelaciones. Desde una lectura existencialista, el Predator representa un universo sin sentido moral. No hay justicia, no hay injusticia, hay consecuencia. Punto. El film no sugiere que este orden sea correcto, pero tampoco ofrece una alternativa redentora. Sobrevivir no te hace mejor, te hace apto. Y esa aptitud puede implicar decisiones moralmente devastadoras. Badlands no ofrece consuelo en ese dirira, lo expone y se retira. La protagonista enfrentada a esta lógica no vence al Predator en términos clásicos, lo comprende, aprende a leer su sistema, a pensar como él sin convertirse completamente en él. Esa frontera es delicada y la película la transita con una ambigüedad admirable. No hay triunfo ideológico, hay adaptación estratégica y el precio de esa adaptación es alto. El fin deja claro que entender al cazador implica perder cierta inocencia irrecuperable. Lo más radical de Predator Badlands es que nunca intenta humanizar al Predator, no lo explica, no lo justifica, tampoco lo demoniza. Lo presenta como una constante, una fuerza que existe independientemente de nosotros.
Y ahí en ese gesto, la película desplaza el foco. El conflicto ya no es cómo derrotar al monstruo, sino que revela el monstruo sobre quienes lo enfrentan. Esa es la verdadera aportación filosófica del film a la saga. Convertir al Predator en una prueba, no en un obstáculo. En un principio activo que desnuda estructuras de poder, ilusiones de control y narrativas de heroicidad. Badlands entiende que el miedo más profundo no nace del enemigo, sino del sistema que ese enemigo representa, y cuando se mira así cuando se deja de ver al Predator como criatura. Y se lo entiende como idea, la película adquiere tu entidad. Ya no es solo una historia de supervivencia extrema, es una reflexión incómoda sobre cómo medimos valor, pues hay merecimiento, sobre Queen Decide, sobre qué queda cuando las reglas humanas dejan de importar, pero esa lectura no existe en el vacío, cobra aún más fuerza cuando se coloca en diálogo con el resto de la saga, porque Badlands no surge de la nada, responde, corrige y contradice décadas de interpretaciones previas del mismo mito. Y aquí es donde la conversación se vuelve todavía más interesante. Cuando Predator, Badlands se coloca frente al espejo de su propia saga. Lo que aparece no es una línea recta, sino una serie de intentos, desvíos y malentendidos alrededor de una misma idea. Pocas franquicias han tenido un concepto tan claro en su origen y, al mismo tiempo, tantas dificultades para sostenerlo en el tiempo. Badlands no ignora ese historial, dialoga con él, a veces con respeto, a veces con una corrección silenciosa, casi quirúrgica. La película original de 1987 entendía a Predator como una fuerza de selección. No era solo un monstruo en la jungla, era un mecanismo narrativo diseñado para desmontar la fantasía del macho invencible del cine del ochentero. Soldados hipermusculados, armados hasta los dientes, reducidos uno por uno a presas. Esa idea era, simple guay, devastadora. El problema vino después, cuando muchas secuelas confundieron iconografía con esencia. Replicaron el diseño, las armas, los sonidos, pero olvidaron la lógica interna del cazador. A lo largo de la saga, el Predator fue perdiendo misterio y ganando exposición. Se le explicó demasiado. Se le dio contexto innecesario. Se lo convirtió en pieza de crossover, en figura de merchandising, en excusa para el espectáculo. En ese proceso, dejó de ser una prueba y pasaba a ser un obstáculo más. Badlands entiende ese error y se posiciona claramente en contra. No vuelve tras por nostalgia, sino por comprensión. Si Predator 2 trasladó el concepto a la ciudad con resultados desiguales pero interesantes, también abrió la puerta a una lectura más superficial, más armas, más ruido, menos tensión. Predator intentó recuperar la lógica de la cacería con un escenario controlado, casi experimental, pero cayó en la trampa del catálogo de personajes y del quién es más letal. Y The Predator directamente rompió pacto, apostando por la sobreexplicación genética, y el humor desalineado, diluyendo por completo el terror original. En ese contexto, Prey fue una anomalía. No porque reinventara el mito, sino porque lo despojó. Volvió a la base, entorno hostil, protagonista subestimada, cazador paciente. Badlands toma esa lesión y la radicaliza. Donde Prey todavía ofrece un arco de empoderamiento relativamente clásico, Badlands elige la ambigüedad. Donde Prey construye una heroína, Badlands construye una superviviente. Esa diferencia es clave. Dentro del mapa completo de la saga, Badlands no funciona como secuela directa ni como reinicio. Funciona como corrección conceptual. Reafirma que es esencial y destacar lo accesorio. El Predator vuelve a ser una presencia que define el relato, no un elemento que lo decora. Y al hacerlo, reordena retroactivamente la franquicia. Hace que algunas entregas se sientan más coherentes con el espíritu original y que otras queden, inevitablemente, desfasadas. Lo interesante es que Badlands no necesita negar explícitamente el resto del canon. Simplemente propone un estándar distinto, uno donde el silencio importa más que el guiño, donde la caza es ritual, no pirotecnia, donde el enfrentamiento no es un clímax de poder, sino un intercambio de inteligencias. Esa vara hace que la saga, vista en conjunto, se divida casi sola en dos caminos, el Predator como idea y el Predator como producto. En ese sentido, Badlands y Prey forman algo parecido. Hay un canon espiritual, no necesariamente oficial, pero sí coherente. Películas que entienden que el cazador funciona mejor cuando no se le sobreexplica y cuando el foco permanece en la fragilidad humana. No son filmes que expandan el universo hacia afuera, lo profundizan hacia adentro. Y esa profundidad es la que les da peso duradero. Comparada con el resto de la saga, Badlands es probablemente la entrega menos interesada en complacer expectativas heredadas. No hay homenajes obvios, no hay frases recicladas, no hay reconstrucciones de escenas icónicas. En lugar de eso, hay una comprensión madura de lo que hizo que Predator en primer lugar. La inversión de poder, la tensión prolongada, la caza como lenguaje narrativo. Vistas así, Badlands no busca ser la mejor película de la saga en términos de espectáculo. Busca ser la más honesta con el concepto, y eso la coloca en una posición singular. Puede que no sea la más citada, puede que no sea la más accesible, pero es, sin duda, una de las más claras en su propósito.
Al final, cuando se observa la franquicia completa desde este punto, puede una sensación inevitable. Predator siempre funcionó mejor cuando fue tratado como cine de ideas disfrazado de género y peor cuando se lo trató como franquicia disfrazada de cine. Badlands entiende esa diferencia, la asume y construye a partir de la. Pero aún queda una pregunta más amplia. Una que ya no tiene que ver solo con Predator, sino con el lugar que ocupa Badlands dentro del cine contemporáneo, porque esta película no dialoga únicamente con su saga, dialoga con una tradición mucho más grande, la del cine de supervivencia moderno, el terror atmosférico y las historias donde el enemigo no es solo externo. Aquí es donde el análisis da otro salto. Si Predator, Badlands dialoga con su saga, también lo hace quizá con mayor fuerza, con el cine contemporáneo que Hare planteó, que significa sobrevivir en pantalla. Sacada del contexto de franquicia, la película se revela como parte de una corriente muy específica, la del terror y la supervivencia moderna, donde el enemigo no se enfrenta, se resiste, donde la acción no libera, agota, donde el cuerpo es el campo de batalla principal. Badlands pertenece a ese linaje, aunque le ve un nombre asociado históricamente al cine de acción. En este territorio, la comparación más inmediata no es con otras películas de Predator, sino con obras como The Revenant, No Country for Old Men o incluso The Witch. Filmes donde el entorno no acompaña a persona, donde la violencia no es espectáculo, sino consecuencia. Badlands comparte con él una idea central: la supervivencia no es heroica, es degradante. Cada paso hacia adelante implica perder algo: sangre, calor, humanidad, certeza. No hay música que glorifique el esfuerzo, solo desgaste acumulado. El ritmo es una declaración de principios. En lugar de la progresión clásica del cine de acción, amenaza, confrontaciones, victoria, Badlands adopta la estructura del cine de acecho. La tensión no escala de forma lineal, se condensa. Se acumula en silencios largos, en planos sostenidos, en decisiones mínimas que tienen consecuencias enormes. Esa lógica la emparenta más con el terror atmosférico que con el blockbuster. El miedo aquí no viene de sobresalto, sino de la espera. En ese sentido, la película entiende algo fundamental del terror moderno. Mostrar menos no es un truco estilístico, es una ética narrativa. El Predator no aparece cuando el guión lo necesita, sino cuando la lógica del espacio y del tiempo lo permite. A veces eso significa desaparecer durante largos tramos, o ahí esa ausencia pesa más que cualquier persecución explícita. El espectador no se relaja cuando no lo ve, se tensa más, porque sabe que está allí. La relación con No Country for Old Men es especialmente reveladora. En ambos casos, el antagonista funciona como una fuerza de inevitabilidad. No corre, no se apura, no improvisa. Avanza con una lógica interna que no se explica, solo se manifiesta. El terror no nace de la agresividad, sino de la certeza. De saber que, una vez marcado, no hay negociación posible. Badlands adopta esa misma filosofía, trasladándola al terreno de la ciencia ficción sin perder la verdad. También hay ecos claros de The Revenant en la manera en que el cuerpo es filmado. El frío, el cansancio, las heridas no se sugieren, se arrastran. El cuerpo no es un instrumento eficiente, es un límite constante. Cada acción exige un cálculo físico. Cada error se paga caro. La cámara insiste en esa materialidad, obligando al espectador a sentir el peso de cada movimiento. No hay elipsis que alivien el sufrimiento. El tempo se experimenta, no se resume. En el terreno del terror puro, Badlands se acerca a The Witch en su uso del silencio y del aislamiento. No hay comunidad que proteja, no hay sistema que contenga. Los personajes están solos, incluso cuando están juntos. Y esa soledad no se resuelve con valentía, sino con adaptación. El filme sugiere que el miedo más profundo no es morir, sino quedar expuesto sin reglas claras. Cuando no sabes qué comportamiento garantiza la supervivencia, cualquier decisión se vuelve aterradora. Lo que distingue a Badlands dentro de este grupo es su negativa a ofrecer catarsis. Muchas películas de supervivencia, incluso las más duras, ofrecen algún tipo de liberación final, una victoria clara, una justicia poética, una reafirmación del sentido. Aquí no. El final no recompone el orden, simplemente detiene el proceso. El mundo sigue siendo hostil. El aprendizaje no trae paz, solo continuidad. Esa lección alinea la película como una visión del terror profundamente adulta. Por eso Predator, Badlands se siente más cómoda en conversaciones sobre cine de género contemporáneo que en 15 franquicia. Su ambición no es entretener sin fricciones, sino incomodar con coherencia. No quiere ser rápida, quiere ser precisa. Y a esa precisión la coloca en una categoría distinta, donde el cine comercial y el cine de autor se cruzan sin anularse. Vista desde este ángulo, Badlands no es una anomalía dentro del cine actor el cine actual, sino una confirmación de algo que viene gestándose hace años. El público está dispuesto a aceptar propuestas de género más exigentes y percibir honestidad detrás. No necesita explosiones constantes, necesita intención clara, y Badlands la tiene. Pero hay una última capa que termina de revelar el alcance de la película.
Una que solo aparece cuando se la vuelve a mirar, cuando el misterio ya no es misterio y la tensión no depende de la sorpresa. Aquí, en el segundo visionado, la película cambia. Y lo que revela dice mucho sobre su verdadera profundidad. Hay películas que se sostienen en la sorpresa y otras que se revelan en la repetición. Predator, Badlands pertenece, sin dudas, a la segunda categoría. En un primer visionado, la experiencia está dominada por la tensión, el cálculo constante, el miedo a lo que no se ve, la incertidumbre sobre quién querrá y cuándo. En un segundo visionado, esa ansiedad inicial se transforma en otra cosa, más inquietante, más profunda. La película desarrolla una experiencia de peligro inmediato y se convierte en un estudio de comportamiento. Cuando ya sabes dónde y cómo aparece el Predator, la atención se desplaza. El ojo deja de buscar la amenaza y empieza a observar a los humanos. Detalles que antes pasaban desapercibidos emergían con claridad brutal. Miradas que duran un segundo de más. Silencios que no son vacíos sino cálculo. Microdecisiones que, en retrospectiva, anuncian consecuencias inevitables. El film cambia al espectador, y esa es una señal inequívoca de densidad narrativa. Uno de los elementos que más gana en una segunda revisión es el manejo del espacio. En el primer visionado, el entorno se siente hostil pero abstracto, casi como un laberinto natural. En el segundo se vuelve legible. Empiezas a notar cómo ciertos lugares nunca vuelven a ser utilizados, como otros funcionan como trampas invisibles, como la cámara insiste en algunos puntos del paisaje no por estética, sino por advertencia. La película siempre te mostró las reglas, solo que la primera vez estabas demasiado tenso para leerlas. El arco de la protagonista se transforma de manera significativa cuando ya conoce su destino. En lugar de preguntarte si va a sobrevivir, te preguntas en qué momento exacto empieza a perder partes de sí misma. Y esa pérdida no ocurre en una escena puntual, es gradual. Está en la forma en que debe ver a los otros personajes, en cómo prioriza el silencio sobre la comunicación, en cómo su cuerpo se vuelve más eficiente y su rostro más opaco. El segundo visionado convierte su supervivencia en algo casi trágico. También cambia radicalmente la percepción del Predator. La primera vez, su presencia domina desde el misterio, la segunda desde la lógica. Empiezas a entender sus pasas, sus elecciones, no porque la película las explique, sino porque su comportamiento es consistente. El cazador deja de ser impredecible y se vuelve implacable. Y esa transición es perturbadora, porque lo impredecible asusta, pero lo implacable condena. Las escenas que antes parecían meramente funcionales adquieren peso temático, una conversación breve, un gesto aparentemente inútil, un objeto abandonado. Todo empieza a leerse como parte de un sistema cerrado donde nada está de más. Badlands no tiene escenas de relleno. Tiene escenas que esperan contexto, y ese contexto solo aparece cuando ya no estás ocupado sobreviviendo como espectador. Incluso el ritmo, tan criticado por algunos en el primer visionado, se resignifica. Lo que antes se sentía lento ahora se percibe como deliberado. Cada pausa existe para permitir que el espectador vea algo que los personajes aún no pueden. Cada silencio construye una ironía trágica. Tú sabes lo que viene, ellos no. Y la película nunca explota eso de forma manipuladora. No hay música que subraye la anticipación, solo observación paciente. Hay un momento particular generalmente pasado por alto la primera vez, donde un personaje secundario toma una decisión aparentemente menor. En el segundo visionado, ese gesto se revela como el punto de no retorno. No porque sea grandioso, sino porque contradice las reglas invisibles que el Predator ha estado imponiendo desde el inicio. Esa lectura solo es posible cuando ya conoces el final. Y ahí es aquí donde la película demuestra su arquitectura interna. El final mismo se transforma. La primera vez puede sentirse seco, incluso frío. La segunda se vuelve coherente hasta lo doloroso. No hay catarsis porque nunca fue prometida. No hay cierre emocional porque la historia no trata de sanación, sino de continuidad. El peligro no termina, solo cambia de forma. Y ahí esa comprensión en un segundo visionado golpea más fuerte que cualquier sorpresa inicial. Pocas películas de franquicia resisten este tipo de revisiones sin desmoronarse. Badlands no solo resiste, se fortalece, porque no depende del impacto momentáneo, sino de una red de decisiones consistentes. Cada elemento está colocado con intención. Nada improvisa, nada traiciona su lógica interna. En ese sentido, el segundo visionado no es un lujo, es casi una extensión lateral a la experiencia. La película no se completa en una sola mirada, necesita tiempo, distancia de lectura, como las obras que confían más en la observación que en el impacto. Y después de esa segunda mirada, cuando todo encaja con una claridad incómoda, surge la pregunta final. No sobre lo que Badlands vio, sino sobre lo que habilita. Sobre qué caminos abre y cuáles si era para el futuro de Predator. Porque una película así no solo existe en sí misma. Reconfigura lo que puede venir después. El futuro de Predator después de Badlands no es una cuestión que sigue cronológicamente, sino de qué tipo de cine está dispuesto a ser la franquicia de ahora en adelante.
Esa distinción es crucial, porque Badlands no abre una puerta narrativa tradicional, abre una frontera ética y creativa. Y una vez cruzada, ya no se vuelta cómoda al ruido vacío. La lección más importante que deja Badlands es que Predator no necesita expansión constante para sobrevivir, necesita coherencia. Durante años, la franquicia confundió crecimiento con acumulación, más lore, más explicaciones, más variantes del cazador, más cruces. El resultado fue una dilución progresiva del concepto. Badlands demuestra lo contrario: cuanto menos se explica, más peso adquiere la idea central. El futuro de Predator no debería ir hacia arriba, sino hacia adentro. Eso implica una renuncia consciente a ciertos caminos. El film establece, sin declararlo, una línea clara. El Predator funciona mal cuando se convierte en protagonista emocional, cuando se humaniza en exceso o cuando su cultura se transforma en manual de usuario. El misterio no es un accesorio, es el núcleo. Cualquier intento futuro de volver a la sobreexplicación traicionaría no solo a Badlands, sino al concepto original que la película rescata con tanta precisión. En términos creativos, Badlands propone una franquicia modular, no serial, historias autónomas situadas en contextos distintos, unidas por una misma lógica de causa y consecuencia. No secuelas directas obsesionadas con continuidad, sino variaciones temáticas. El Predator como constante, no como saga lineal. Esa estructura permitiría explorar nuevos territorios, geográficos, culturales, temporales, sin necesidad de inflar un canon ya suficientemente cargado. Pero hay algo aún más importante que la estructura: el tono. Badlands establece un estándar ético para el futuro de la franquicia. Uno donde el espectáculo no justifica la incoherencia, donde el silencio tiene valor narrativo y donde la violencia no se celebra, se enfrenta. Ese estándar no es comercialmente cómodo, pero es artísticamente sólido. Y si el estudio decide ignorarlo, Badlands quedará como una anomalía brillante. Si lo adopta, puede redefinir lo que significa Predator para una nueva generación. También hay una advertencia implícita en la película: no todo necesita continuar. Badlands funciona perfectamente como obra cerrada, no pide secuela, no deja ganchos obvios, y esa autosuficiencia es paradójicamente su mayor fortaleza. El futuro de Predator no debería sentirse obligado a responder a Badlands, sino aprender de ella. La mayor continuación no sería repetir su historia, sino respetar su filosofía. Desde una perspectiva industrial más amplia, Badlands también lanza un mensaje claro: las franquicias pueden sobrevivir sin traicionarse si aceptan límites. Si entienden que no todo concepto está hecho para convertirse en universo expandido. Predator nació como una idea potente y simple. Badlands recuerda por qué. El futuro depende de si se escucha. Esa lección se la ignora nombre de la inercia comercial. En última instancia, Predator, Badlands no redefine la franquicia imponiendo reglas nuevas, sino recordando las que siempre tuvieron allí: la caza, la observación, la consecuencia, el silencio antes del golpe. Todo lo demás es accesorio. Y si el futuro de Predator decide caminar por ese sendero, incómodo, exigente pero honesto, Badlands no será solo una gran película dentro de la saga. Será el punto de inflexión que la salvó de sí misma. Ese es su verdadero legado, no el ruido que genera, sino el estándar que lidera.